Lo primero que voy a hacer va a ser, bueno, pues presentar a las personas que nos acompañan, que de una manera o de otra, bueno, han estado implicadas en este proyecto que lleva bastante tiempo y en el cual pues ha sido un honor poder participar. Y bueno, os presento desde arriba a la izquierda hacia la derecha. Bueno, tenemos a Nora Rodríguez, que ya es abogada, especialista también en el análisis de grupos fascistas, nazis, etcétera. Y bueno, como abogada también nos puede dar su perfil desde el punto de vista jurídico. Bienvenida, Nora, ¿qué tal? Eh, Tenéis silenciados los micros, podéis activarlos. También, bueno, tenemos a Amelia Martínez Lobo, que bueno, es algo así como la jefa de proyecto, un nombre así parecido. Bueno, es la jefa, digamos, de la Fundación Rosa Luxemburg bueno, ahora me corriges tú, pero digamos que, bueno, es la persona que ahora nos dirá cuál es el proyecto, es decir, la posición que ocupa, pero viene a representar a la Fundación Rosa Luxemburg, que al final es la organización que ha apostado por este proyecto desde el inicio y que luego ha desencadenado en la persona que tenemos a la derecha, Miquel Ramos, que ha sido el coordinador, que fue la persona que contactó conmigo y que estuvimos, bueno, unos meses ahí dándole que te pego a la tarea, por lo menos en la parte que a mí me tocó. Y luego, por otra parte, bueno, pues está el colectivo Proyecto Una, que digamos que es un espacio de literatura, de escritura y también antifascista. Y bueno, de una manera o de otra, bueno, son las personas invitadas. Bienvenidas a todas. ¿Cómo estáis? Muchas gracias, Julián. Miquel, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien. estás? Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con vosotras y vosotros. Bueno, para empezar, y yo creo que corresponde remontarnos al inicio de todo este proyecto que al final, bueno, ha consolidado en un pedazo de libro, es decir, que yo creo que quedará como referencia para analizar, digamos, todo lo que tiene que ver con la ultraderecha, grupos nazis, fascistas, etcétera, en España y también a nivel internacional. Y bueno, le voy a preguntar a Amelia primero cuál es exactamente el... No he hecho yo los deberes y no me lo he apuntado yo para presentarte, pero digamos es la persona que por lo menos más relación ha tenido a la hora desde la Fundación Rosa Luxemburg, a la hora de llevar este. Y la pregunta aparte sería cómo nace este proyecto, con qué personas y qué colectivos contasteis y bueno, cómo ha sido todo este proceso de elaboración. También creo que nos tienes que dar una primicia, ¿no?, de que va a comenzar la gira por todo el país del libro. Y luego también cómo hemos llegado al momento de llegar a un convenio que también te pediría que nos contaras un poco cómo ha sido y bueno, por qué también contar con Pandemia Digital para hacer este convenio. Bueno, pues nada, lo primero, mil gracias otra vez, Julián, como siempre, por todo lo que estáis haciendo desde Pandemia Digital. Eh, a ver, en realidad, bueno, este trabajo, como bien dices, es una obra colectiva, ¿no? Y, y bueno, la idea un poco surge hace, pues claro, esto es un trabajo ya de 2 años, de más de 2 años, yo ya no lo sé cuándo empezamos, hace mucho. Como hace 2 años y medio. Y recuerdo, ¿no?, las primeras conversaciones que tuve con Miquel y bueno, la idea es la Fundación Rosa Luxemburg, que como sabéis es una fundación de izquierdas vinculada al Partido de Izquierdas alemán y nos dedicamos fundamentalmente a la educación política y al análisis y estudios críticos. Ya venía teniendo proyectos de este tipo de monitoreo de la extrema derecha en otros sitios. Es bastante conocido el que hizo la oficina de Atenas con el Golden Dawn Watch, el seguimiento pues, a todo el proceso contra Amanecer Dorado. También había procesos de monitoreo más específicos de crímenes de odio, no solamente de la esfera y del cosmos de la extrema derecha, que hacían las compañeras de Kiev en Ucrania, que ojo, ¿no? Ojo allí también ser antifascista. Y entonces, dándole una pensada, cuando yo me incorporo a la Fundación Rosa Luxemburg aquí en la oficina de Madrid, dándole una pensada, me acuerdo, contacté con Miquel y le dije, oye, se me está ocurriendo una cosa. O sea, ¿por qué no mapeamos a la extrema derecha
y bueno, pues un poco seguir la línea de lo que viene haciendo la Fundación en otros territorios y de manera bastante exitosa y además con un compromiso bastante fuerte, ¿no?, por parte de la Fundación de luchar contra la extrema derecha, básicamente. Entonces, bueno, pues lo que ha ocurrido es que Miquel Ramos, junto con las colaboradoras, porque insisto, esto es una obra colectiva, pues Miquel no solamente ha conseguido mapear la extrema derecha, sino que la ha destripado. Y al final lo que pensábamos que iba a ser un mapeo, pues es un pedazo de Biblia de la extrema derecha de 600 páginas. Que ahí lo está enseñando Miquel, ojo, ¿no? Yo también lo tengo aquí. Ojo el nivel, ¿no?, de tanto de profundidad como de rigor como de extensión, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una labor de sistematización de todo un conocimiento, de investigaciones, de monitoreo que se llevaba haciendo por parte de colectivos, por parte de los investigadores y investigadoras, y al final es sistematizar también ese conocimiento y un poco la idea también de que sea un manual de consulta, ¿no? Y como yo digo que es la Biblia del antifascismo, y bueno, pues que sea un lugar de referencia y de consulta, y con la vocación también de que perdure en el tiempo. Y en esa cosa de obra colectiva, pues me voy a permitir que cuente quiénes han colaborado aquí. No me quiero extender mucho, pero por supuesto, Miquel Ramos, y siempre mil gracias y agradecimiento, autor de muchos de los capítulos, coordinador del libro extenso y este trabajo arduo de 2 años. Nora Rodríguez, que no solamente también ha participado y ha colaborado y ha escrito varios capítulos, sino que le ha puesto la mirada y el trabajo no invisible de edición, de lectura, de requete lectura, y luego esa mirada también legal en cada párrafo, ¿no? O sea que también gracias de verdad siempre. Jordi Borràs, fotoperiodista conocido, bueno, pues él hace un capítulo específico sobre Cataluña como campo de batalla de la extrema derecha, que creíamos que también era importante. Román Cuesta hace un capítulo sobre fundaciones y think tanks, que además desentraña y hace ahí, ¿no?, como todas las conexiones, que es importante ver cómo están conectados, dónde, quiénes son, quién los financia, ¿no? Pep Antón Ginestá hace un artículo sobre las conexiones internacionales de la extrema derecha, fundamentalmente Ucrania y Rusia. Por cierto, muy de actualidad ahora, muy interesante. Total. Ese capítulo. Los compañeros del Descubierto, que hacen todo un mapeo también de los medios de comunicación, medios, por decirlo de alguna manera, plataformas que utiliza la extrema derecha en esa estrategia mediática. Julián Macías, no sé si os suena, también hace unas cositas, hace unos capítulos sobre la estrategia de medios de la extrema derecha. Proyecto UNA, que aquí están las compas, muy interesante lo que trabajan las compañeras de Proyecto UNA, y hay un capítulo específico de guerra y batalla cultural. Y Carles Viñas, que habla sobre los vínculos históricos entre fútbol y grupos neonazis. Y, por supuesto, para las guerras de género y el antifeminismo, pues hemos contado con Nuria Labao, la supercrack en estos temas. Entonces, bueno, en este proceso también, como de escucha activa, teníamos muchas preguntas, ¿no? Tipo, ¿existe el fascismo en el Estado español? ¿Se parece nuestra extrema derecha a la de Trump, a la de Bolsonaro? ¿Qué conexiones internacionales tiene? ¿Qué fundaciones tienen? ¿Realmente estamos asistiendo a un retroceso de nuestros derechos por las derechas o no? Fundamentalmente en el caso de las mujeres. Bueno, teníamos como muchas preguntas y hemos conseguido tener pues, 1 kilo de respuestas, ¿no? 700 de respuestas, y en esa primicia, Julián, si me permites que la voy a contar, pues nos vamos de gira. Nos vamos de gira por todo el Estado español y vamos a presentar el libro en distintas ciudades. Contaremos con distintas colaboradoras. Hoy estamos con Proyecto UNA, aquí en Pandemia Digital, y en otros sitios también estarán otras colaboradoras. Y bueno, pues empezamos el 8 de febrero, que es el próximo martes, en Barcelona, además conjuntamente con las compañeras de La Directa, el 18 de febrero en Sevilla, el 3 de marzo en Bilbao, el 15 de marzo Madrid y 16 de marzo Zaragoza. De momento tenemos cerrado esto.
no os preocupéis, estad atenta a todas atentas a nuestras redes, que lo vamos a ir poniendo, ¿vale? Todas estas fechas que os acabo de dar en primicia. Y la cooperación con Pandemia Digital, pues bueno, básicamente a nosotras nos parecía importante apoyar distintos espacios que están haciendo una labor importante contra el auge de la extrema derecha y analizando las distintas extremas derechas y distintas estrategias. Y nos parecía importante hacer esa cooperación, ese apoyo y sobre todo que esta publicación llegue a cuantas más personas mejor y sobre todo, bueno, pues el público, ¿no? Y la gente que está apoyando Pandemia Digital, que entendemos que les interesa particularmente esta publicación. Te quería hacer dos preguntas antes de comentar un poco cómo va a ser ese acuerdo. Preguntan primero que cómo se puede comprar el libro. El libro no está en venta, ahora te dejo que pregunte. Y luego también está preguntando cuándo vais a estar en Valencia. Was Original pregunta si estaréis en Valencia. Vale. Pues entonces, el libro no está en venta. La Fundación Rosa Luxemburg es una entidad pública vinculada pues eso, al partido de izquierdas alemán, pero somos una entidad pública y recibimos fondos públicos alemanes, básicamente. Todo se dice y se hace con transparencia, entonces no podemos poner este libro, bueno, ni ninguna de nuestras publicaciones en el circuito comercial. Por tanto, no lo vendemos. ¿Vale? Hay distintas maneras de conseguirlo. Una es a través del sorteo de Pandemia Digital, que ahora lo cuentas tú. Ahora lo explicaré yo, sí. Ahora lo cuentas tú. Otra posibilidad es yendo a los, en principio, asistiendo a los eventos que tenemos programados. Y si no, bueno, pues a través del correo de la Fundación, si se ponen en contacto con nosotras, ya les intentaríamos facilitar un ejemplar o ver un poco cómo se puede hacer. Y el tema de Valencia... El tema de Valencia estamos en ello, ¿verdad, Miquel? Hombre, eso, es que estando Miquel ahí, me imagino que tiene que ser un sitio, vamos, obligatorio. Estamos trabajando en ello. Vale, bueno. A la pregunta de cómo conseguirlo, ¿vale? Como bien ha dicho Amelia, el libro no se puede comprar. De hecho, el acuerdo anterior, antes de este convenio con Pandemia Digital, fue con la Marea y el Salto a través de suscripciones y, por lo tanto, como el problema que tenemos es que pesa 1 kilo y mandarlo por correo pesa 5 euros, lo que vamos a hacer, ya habéis visto que hay una barrita que pone sorteo libro y a partir de este momento, cada vez que hagamos 20 suscripciones, vamos a sortear entre toda la gente que está inscrita. Y este sorteo lo haremos el jueves a última hora del programa, sobre la 1:30 a las 2. Haremos el sorteo con todos los libros que corresponda, si es uno, si es dos, bueno, los que sea. Y ahí entra todo el mundo. Pero quien quiera conseguirlo de manera directa, digamos que haciendo una suscripción tipo 1 digamos por 6 meses, es decir, que al final tiene que tener un coste más o menos de 10 euros para que sea rentable y no perdamos dinero en el camino, pues digamos que tanto suscripción de 6 meses de tipo 1 o hacer una suscripción de tipo 3 en Twitch valdría, o en Patreon digamos hay dos niveles superiores que son de 10 o superiores, es decir, toda suscripción de 10 euros por encima, directamente os mandaríamos a vuestra dirección el libro, ¿no? Por la suscripción. Y luego toda la gente que ya estaba suscrita antes siempre va a entrar en el sorteo cada vez que llegamos a 20 suscripciones y que siempre vamos a ir poniendo la barrita. Así que bueno, esa es la manera que de momento podéis hacerlo, pero como ha dicho Amelia, si tenéis la oportunidad también de estar en alguno de los actos de presentación del libro, pues también a lo mejor ahí tenéis la posibilidad de conseguirlo. Bueno, y sin más le voy a preguntar a Miquel Ramos, porque bueno, más o menos Amelia nos ha contado cómo ha sido el origen, este entramado de contactar con un montón de gente, y a Miquel, como gran especialista, periodista y gran especialista desde hace muchos años y activista antifascista desde hace mucho tiempo, pues yo quería preguntarle pues si pudiera hacer, bueno, sé que es imposible resumir en pocas palabras un libro de 800 páginas y que pesa 1 kilo, pero si tuvieras que hacer un diagrama de qué se puede encontrar la gente en este informe, ¿no? de situación, ¿cuál serían las líneas que les contarías a nuestros oyentes? Bueno, pues para empezar, contaré que cuando Amelia me contactó para hacer el trabajo, hubiera sido relativamente fácil pues hacer una radiografía de Vox,
que llevaba un par de años, no llegaba a un par de años y ya está, ¿no? Y la gente se hubiera pensado que Vox es lo único que hay de extrema derecha, porque mucha gente se pensaba que no había extrema derecha en España, hasta que llegó Vox, ¿no? Y podríamos haberlo solucionado así, pero si nos ponemos, nos ponemos, en serio, ¿no? Yo lo que le dije a Amelia es, si tú quieres un informe, pues vas a flipar. Entonces, claro, yo yo me encargué de varios de estos capítulos que más o menos pues los tengo, vamos, bastante controlados por mi trabajo diario de monitorización y de que me dedico a esto desde hace muchos años, pero vamos a ver, hay gente que estudia la extrema derecha desde diferentes ámbitos desde hace mucho tiempo también, y yo creo que era gente que podía aportar mucho, mucho no muchísimo a este trabajo. Por lo tanto, yo quise contar con muchísima gente y yo creo que ha sido de lo más acertado que hemos hecho en este trabajo, y es que sea una obra coral. A partir, lógicamente, de que tuviera una coherencia, ¿no? Pues yo fui seleccionando a las personas que iban a contribuir a esta obra, ¿no? Es verdad pues que hacemos una explicación, en primer lugar, de dónde surge la extrema derecha que tenemos ahora, ¿no? Explicamos un poco cuál es cuándo empieza esa extrema derecha a despegarse del Partido Popular, porque el Partido Popular había capitalizado toda la extrema derecha, exceptuando de grupúsculos marginales que todavía existen, ¿no? Pero que conseguían relativos éxitos a nivel municipal y tal, ¿no? Pues como España 2000, Plataforma per Catalunya, etcétera. Pero bueno, al margen de eso, había una serie de fundaciones, de organizaciones, de think tanks que ya llevaban 15 años en marcha. Ya llevaban desde... nosotros hemos puesto un poco el arranque con el gobierno de Zapatero, que es cuando empiezan a machacar con contra la ley de violencia, o sea, contra la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, contra la ley de memoria histórica, contra la ley de la reforma de la ley del aborto, con ya las primeras fake news así más bestias, ¿no? Como fue la del 11M, ¿no? Que creo que fue lo que marcó, ¿no? Esa deriva de la derecha de dedicarse a la desinformación de la manera más miserable y abyecta, ¿no? Que hemos vivido en este país, ¿no? Con muchos muertos sobre la mesa, y explicar un poco que este es el magma que hace crear a la extrema derecha que encarna Vox años después, pero después, lógicamente, no nos queríamos olvidar de todos esos colectivos que están en las ciudades, ¿no? Pues como Hogar Social, que se hizo muy famoso en su día, pero hay muchos parecidos y que hacen un trabajo parecido al que hacía Hogar Social, ¿no? Que ya está en una fase decadente absoluta, ¿no? Pero bueno, hay más, ¿no? Por lo tanto, queríamos explicar todo este magma a nivel organizativo, pero no solo. Es decir, sí, un mapeo de las organizaciones, de los think tanks que están en la sombra, creando pensamiento, creando cuadros, creando batalla cultural, que de esto es lo que hablará también Proyecto Una, ¿no? Es decir, esa gente que está en la sombra, dando, digamos, la materia de combate, las armas, ¿no? Dialécticas, la propaganda, porque también queríamos romper ese mito de que la extrema derecha o el fascismo se cura leyendo. Eso es mentira. Los fascistas han leído muchísimo, mucho, y viajando tampoco se cura el racismo, han viajado mucho, ¿no? Por lo tanto, queríamos demostrar que estamos ante un monstruo de muchas cabezas, extremadamente bien financiado y además muy inteligente. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, no estamos ante 4 cuñados en la barra de un bar tomándose una copa de terry. No estamos ante eso. Estamos ante una pandilla de gente muy bien relacionada con el poder económico. Es decir, a los poderes económicos la extrema derecha no les da ningún miedo porque sabe que garantiza sus privilegios, y esto lo hemos demostrado pues con todas las conexiones y toda la red que ha sustentado la extrema derecha históricamente en el Estado español. Y aparte, pues poner el foco en algunos asuntos que creíamos clave. El tema de Cataluña es clave para la reducción de Vox. El tema del País Valencià, por ejemplo, yo creo que era importante señalar la estrategia de la extrema derecha desde la transición hasta la actualidad, con las batallitas culturales en torno a la lengua, a pues ese tronco, ¿no? Que une a toda la extrema derecha, que es el nacionalismo español, ¿no? Aquí en el Estado español, y como en Valencia ha sido un laboratorio, además muy acompañado por una violencia y un terrorismo de extrema derecha impune absolutamente, ¿no? Y yo creo que como valenciano tenía que explicarlo, ¿no? Esto. Y luego también, pero esto sirve para otros territorios del Estado, no nos equivoquemos,
Y luego también explicar pues otros asuntos donde la extrema derecha pues también se mueve, ¿no? Pues a nivel internacional, con el tema de Rusia y Ucrania, pues mira, casualmente, pues ahora estamos a las puertas de un posible conflicto, ¿no? Y está muy bien que leáis esas extremas derechas españolas, cuáles tiran más para Rusia, cuáles tiran más para Ucrania, ¿no? Y luego también, pues el tema del fútbol, lógicamente, el tema de Internet, el tema de, la de memoria, pues yo creo que lo he tocado prácticamente todo, ¿no? El tema de la batalla cultural yo creo que es importantísimo, el tema del fundamentalismo religioso, el yunque, hazte oír, abogados cristianos y todo esto, y un poco también el tema de la música, el merchandising y qué estaba haciendo la extrema derecha durante la pandemia. Porque esto la gente de Al Descubierto se ha currado un capitulito de este primer año de pandemia, porque esto recordemos que lo cerramos hace un año aproximadamente, pero ya la extrema derecha estaba actuando. Ahora está insertada absolutamente en todos los rollos negacionistas, conspiranoicos y el rollo este de la pandemia, ¿no? Que no son todos de la extrema derecha, pero la extrema derecha está en todos. Es decir, y aquí esto es importante señalarlo para que dejemos a un lado esos gurús y chamanes de YouTube y nos informemos bien de quiénes están detrás de muchas de esas organizaciones fantasmillas que acaban de aparecer, ¿no? Y que si rascas un poquito y hueles un poquito el tufillo, enseguida el hedor, ¿sabes? Pues te delata, ¿no? Entonces, este libro, pues lo que trata de ser es eso, una enciclopedia, básicamente, que es verdad que tiene hasta el año pasado, ¿no? Pero que, bueno, que yo creo que esto es una buena fuente de consulta y que ha molestado bastante. Sobre todo ha molestado bastante porque no han dicho ninguno. Y eso es una buena señal. Muy bien. Pues bueno, aprovechando que tenemos a Nora Rodríguez, precisamente, creo que ayer fue cuando vimos ese hecho en Lorca, ¿no? Esa invasión, ese asalto. Hoy se descubre que es un simpatizante de Vox quien lideraba esto y decía que le estaban desinformando, etcétera. Es decir, esto simplemente era comentario porque la pregunta que... Es decir, esto se ha sabido hace poco. La pregunta es que si hay equidad judicial. Precisamente ayer estuvimos con Joaquín Vox y decía que tenemos una justicia que tiene una herencia del franquismo bastante grande y no es la única institución. Pero te quería preguntar, dice, si desde la justicia, y hemos visto casos gravísimos de incluso personas que por manifestarse están en la cárcel o por pequeños conflictos, y ayer vimos un asalto con decenas de personas, digamos que por cosas parecidas ha habido como bastante gravedad en las sanciones y en todo esto. Desde un punto de vista general, no solamente este puntual, ¿tú crees que la justicia trata igual a grupos o activistas fascistas que activistas o grupos antifascistas? Si hiciéramos un pequeño historial desde que tenemos democracia, por ejemplo. Evidentemente no. Habría que ver qué hubiera pasado si los manifestantes de Lorca hubieran sido de izquierdas. ¿En qué escenario estaremos viendo ahora? Pero bueno, nosotros en el informe dedicamos todo un bloque a analizar cuál ha sido el papel de las instituciones en general respecto a la extrema derecha. Porque ya no son solo las judicaturas. Tenemos primero el nivel policial, cómo funciona la policía en cuanto a la articulación o investigación de grupos nazis, cómo se llevan a cabo después estos procesos judiciales y cuáles son sus sentencias. Entonces nosotros en este bloque intentamos analizar eso, cómo se afronta desde todas estas instituciones estatales a nivel policial, judicial, cómo se lucha contra los grupos de extrema derecha o si se lucha siquiera. Entonces, en este capítulo, que es el de terrorismo de la ultraderecha, nosotros buscamos y hemos monitorizado una serie de casos, que han sido los que hemos encontrado, creo que son 10 casos hasta ahora que llevamos, donde se ha hecho una operación contra grupos de extrema derecha organizados o contra individualidades y qué ha pasado después. Entonces, nosotros lo que hemos encontrado ya no es el caso de Lorca, sino que estamos hablando de casos en los que ha existido operaciones policiales, en los que ha existido un procedimiento judicial y luego ha habido una sentencia. Entonces, lo que hemos encontrado es que la mayoría de estos casos nunca son juzgados por terrorismo. Si hacemos una comparativa con cómo se puede utilizar los casos o los procedimientos judiciales contra gente de izquierdas, pues no hay más que ver, no sé. Recordamos aquí, por ejemplo, en Madrid mucho el tema de Nahuel y el colectivo Strike, que fueron juzgados en la Audiencia Nacional, se les pedía delitos de terrorismo por unos productos de limpieza y una sopa de lombarda o algo así que habían encontrado en su casa. Y se calificó directamente como una organización terrorista y después pasó una imputación por enaltecimiento del terrorista por consignas en Twitter. Entonces, nosotros intentamos hacer comparativas, o incluso el caso de Alsazu, tan famoso y mediático que ha sido, que también se quería juzgar una pelea de un bar por un delito de terrorismo. Entonces nosotros encontramos que a ninguno de estos grupos, nunca desde que hemos empezado a monitorizar, se les ha juzgado por terrorismo.
Después, los que se ha juzgado, cuando han acabado en sentencias, cuando no han sido absolutorias, como puede ser el caso Panzer, que también recordaréis, que se absolvió a todos sus miembros, se devolvió las armas y les indemnizó y se continuó a la acusación popular a pagar costas. Pues cuando no se les ha absuelto, las condenas son por asociación ilícita, por tenencia de armas, pero nunca se les llega a juzgar a ellos como un grupo organizado, a pesar de que tienen pues una estructura jerárquica, tienen armas, tienen instrucciones, pretenden atentar contra grupos que consideran diferentes, es decir, tienen todos los tipos para ser considerados una organización terrorista, pero no lo son. Entonces entendemos que existe evidentemente una organización total de lo que es el terrorismo, de lo que es la organización de extrema derecha y el terrorismo de extrema derecha. Evidentemente no se puede comparar a cómo se juzgan otros casos. Y bueno, aquí también nosotros en este capítulo intentamos incidir mucho en todas las organizaciones internacionales, Europol, organismos internacionales que están alertando de la peligrosidad. El relator de Naciones Unidas en 2019 igual, de la peligrosidad que tienen estos grupos y lo que es el terrorismo de extrema derecha, que ya es la primera amenaza que tenemos y como por ejemplo aquí en el Estado español no se está haciendo nada con esto. Claro. En fin, está claro que, y no solamente la justicia, la diferencia de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y bueno, otras muchas instituciones, quizás en parte por esa herencia que nos contaba ayer Joaquín Bosch, que nuestra democracia ha tenido como herencia, ¿no? Bueno, y ya que está aquí Proyecto Una, que es especial, un colectivo especialista en el análisis de esa batalla cultural, de cómo son los discursos, etcétera, pues quería preguntarle, así de manera genérica, si ha habido un avance en el discurso de proclamas fascistas en general y de grupos también de ultraderecha que tengan un discurso de odio, ¿no? Pues me imagino que se puede incluso diferenciar, ¿no? También, digamos, mensajes más de odio o proclamas fascistas directamente, ¿no? Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias por invitarnos. La pregunta, si la he entendido bien, o sea, la respuesta es que sí. El tema sería como ver exactamente desde cuándo, ¿no? Y sobre todo cómo. La pregunta es que esa diversidad de ese aumento del discurso, de si puedes también, en qué elementos se puede definir o describir. Exacto. Lo podemos resumir, creo, como que hace no tanto, ¿no? A lo mejor hace unos 10, 15 años había unos consensos sociales de tolerancia y respeto ¿no? Aquellas identidades que se salen de la supuestamente hegemónica y se había como llegado hasta ahí, ¿no? Había cosas que supuestamente no se podían decir en público o por lo menos tenía un precio social decirlas en público. Se había llegado, ¿no? Un consenso social hasta ahí, podemos decir. Que esto no significa que las estructuras de poder y los pilares materiales de la sociedad hubieran cambiado realmente, pero por lo menos habíamos llegado ahí. A partir de hace 10, 15 años, la extrema derecha bueno, la masificación de Internet, etcétera, este auge de estas plataformas comerciales que son las redes sociales y que al final es a lo que nos referimos cuando hablamos de Internet, ¿no? De un tiempo a ahora, hace que muchos discursos que pensábamos que ya no volverían como tales, por lo menos, tienen como un nuevo momento de gloria en el cual se van reproduciendo, ¿no? Primero en subforos de Internet, ¿no? Como en los bajos fondos, casi en la deep web, diríamos, y a partir de ahí como que se van extendiendo en forma de meme, en forma de broma, camuflados con una capa de ironía que supuestamente hace que sean inocentes, ¿no? Y a partir de ahí como que van llegando, ¿no? Van permeando en varias capas de la sociedad hasta el punto en el que hoy en día cualquiera de nosotros que tengamos relación con la generación de la gente que ahora tiene 50, 60 años, ¿no? Yo creo que somos conscientes de que nuestros mayores están en grupos de WhatsApp peligrosos donde se pasan constantemente materiales, memes fascistas directamente. Entonces, bueno, sí, estos discursos, a nosotros nos gusta hablar de un concepto que es la ventana de Overton,
la ventana de Overton es lo que una sociedad en conjunto está dispuesta a aceptar o asumir como tal. Entonces, ¿no? La ventana de Overton se puede mover y al final el objetivo de los fascistas es mover esta ventana de Overton hacia la intolerancia, ¿no? y hacia el no respeto de los derechos humanos. Entonces, temas que hace no tanto estaban, o sea, nadie se planteaba cuestionarlos en público, como, no sé, como pues el matrimonio homosexual o la ley de violencia de género. La ley de violencia de género, exactamente, etcétera, vuelven a ser cuestionados porque esta gente ha conseguido mover esta ventana hacia su lado, ¿no? Entonces, sí, esto está pasando y por lo tanto los discursos de odio están como campando mucho más a sus anchas que hace unos años y las redes tienen un papel súper importante en ello, ¿no? Como he dicho, Internet hoy en día es prácticamente, o quieren que creamos que son estas plataformas comerciales que lo que buscan es el máximo beneficio todo el rato y para ello no tienen ningún problema en hacer que sus algoritmos den más visibilidad y, por lo tanto, más dinero y posibilidad de monetización a aquella gente que base su discurso en insultar, en despreciar, en humillar, en indignar a los otros. Entonces nos encontramos ante un paradigma de tolerancia hacia discursos de odio que ponen en peligro vidas de gente que, bueno, es un poco desesperanzador. Bueno, se ha demostrado, ¿no?, que sí, que el aumento de crímenes o de ataques contra personas LGTB, pues que, bueno, esto está demostrado y es muy posible que venga por los altavoces que ha venido utilizando la ultraderecha, ¿no? Esto que se ha venido a llamar el terrorismo estocástico, que igual aquí en el Estado español el tema del terrorismo ultraderecha no es algo tan bestia como podía ser en los 80, ¿no? Que en los 80 pues la AAA, el Batallón Vasco Español y todo esto. Ahora igual no hemos visto esto, pero el nuevo tipo de terrorismo que pues desde Proyecto Una hemos venido investigando a los incel o a este tipo de, bueno, masculinidades heridas y turbomisóginas, que al final son ataques desesperados de gente muy sola, ¿no? Que al final es gente también un poco víctima del capitalismo y llevan a cabo pues ataques racistas como el que pudimos ver en Christchurch, ¿no? O así, y esto está un poco, se ven refrendados porque las plataformas dejan que haya este tipo de discursos. Hay líderes políticos que utilizan todo esto y además, bueno, siempre bajo un tema, ¿no?, la batalla cultural, que al final es como un concepto que utilizan mucho también para escudarse, ¿no?, que nosotros también hemos utilizado, pero al final también un poco como que ellos han marcado este término que dejan, parece como más inofensivo cuando utilizan batalla cultural, porque lo dejan todo como si la cultura fuera algo estanco, ¿no? Y ellos al final de lo que están hablando es de, bueno, me has robado la infancia porque me has cambiado a los cazafantasmas, que ahora son las cazafantasmas, ¿no? Y lo dejan como si la cultura fuera una opción de consumo, ¿no? Ya en una forma totalmente capitalista, cuando en realidad la cultura responde a unas dinámicas de jerarquías y de estructuras socioeconómicas de muchos años, ¿no? Y al final, pues claro, movimientos que han cuestionado esto y han cuestionado las raíces de estas injusticias, como pues el feminismo, que ha crecido muchísimo en los 10 últimos años, pues esto provoca también un repliegue, porque estas conquistas y marcar estos límites, es decir, pues hasta aquí se puede llegar, ¿no? Y esta aceptación de crear una ley de violencia de género, ¿no?, de marcar hasta aquí se puede decir o esto no es aceptable, pues claro, la ultraderecha pues intenta combatirlo porque al final ellos quieren mantener estas estructuras de opresión y lo intenta siempre como ocultar, ¿no?, como una cuestión cultural. Y dice, no, es la batalla cultural y es como, no, es una batalla por injusticias socioeconómicas centenarias en algunos casos. Sí, está claro, bueno, está claro que detrás de la batalla cultural básicamente creo que lo que recoge es la lucha por la reducción de avances en derechos humanos y precisamente ese espacio bastante conservadores o de ultraderecha que no le gustan esos avances. Bueno, hasta ahora más o menos habéis tenido, bueno, un tiempo para
para una intervención de cada una de las personas. A partir de ahora hay algunos temas que vamos a tratar, yo los voy a exponer y podéis responder libremente, pero vamos a intentar que las respuestas sean cortitas, es decir, que nunca pasemos de 2 minutos, y voy a empezar a recoger algunas de las preguntas también del público. Como hay una directamente para Nora, se la voy a hacer, pero si la voy a incluir en el listado de preguntas. Si luego queréis comentar alguna otra cosa, aparte de Nora, nos preguntan, Cobalite pregunta a Nora, ¿qué países europeos son más permisivos con los movimientos fascistas? A ver, esta respuesta es un poco complicada, porque ¿qué es ser más permisivo? Por ejemplo, en Alemania encontramos que la simbología nazi está mucho más perseguida que aquí hay partidos completamente legales que se declaran nazis, se exhiben simbología nazi, no hay ningún problema. Pero eso no quiere decir tampoco que en Alemania no existan grupos organizados o que haya menos permisividad con ellos o que no estén infiltrados en el ejército o en la policía como aquí. Entonces, la permisividad tampoco es igual la permisividad legal que la luego real en la calle o a nivel de persecución o de procedimientos judiciales. Entonces es bastante complicado hacer este tipo de comparativa. También es verdad que hay países en los que está mucho menos aceptado un discurso de odio y países en los que están mucho más aceptado. Alemania tiene una sensibilidad mayor con todo el tema del antisemitismo, que por ejemplo a lo mejor no existe en otros países. Aquí tenemos unos discursos y unos ataques muy relacionados también con la inmigración, con los menores no acompañados. Entonces es bastante complicado medir qué consideramos permisividad. ¿Alguien más quiere comentar algo así sobre algún país que llame la atención por la permisividad de grupos de ultraderecha? Por ahí se ha hablado también de Ucrania, ¿no? Ahora que está tan de moda, es como muy fácil ver todo tipo de simbología nazi y parece digamos, sin mucha represión, o no ponen muchas cosas. Bueno, Hungría, evidentemente, están diciendo también, está Joan Cantarero en el chat, un saludo. Croacia, bueno, ahí nos están chivando. Mikel, no sé si quieres añadir alguno más. No, obviamente, muchos de los países que antiguamente habían sido comunistas, pues hoy en día existe una reacción muy virulenta en cuanto a la exhibición y a la presencia de grupos neonazis, ¿no? Los persiguen de la manera que se debería de perseguir. Y luego hay otros países como Estados Unidos, por ejemplo, donde la libertad de expresión es absoluta, es decir, que tú puedes gritar 6 millones de judíos a la cámara de gas tranquilamente. Es un país donde la libertad de expresión está a veces cosas que nos cuesta de digerir. Y luego, pues, es que habría que analizar país por país, ¿no? Y la legislación. Y también explicar un poco también que en Alemania efectivamente se persigue mucho la apología o la psicología y tal. Pero bueno, no os creáis que ahí no hay extrema derecha o incluso el propio Estado, ¿no? El Estado. Se lo toman más en serio, lógicamente, porque saben que están en el foco de atención constantemente, pero bueno, preocupante. Yo sí que pondría el foco en Estados Unidos porque todos los analistas internacionales en materia incluso de seguridad, ¿no? Y analistas en cuanto a temas de terrorismo, pues coinciden en que Estados Unidos... Mikel, perdóname un momento. Amelia, ¿puedes silenciar el micro? Al no tener auriculares se hace eco y no se te escucha bien, Mikel. Que no lo están yo lo estaba escuchando, pero ya lo están diciendo. Lo hacemos así, silenciamos cuando hable otra persona si no se escucha eco. Perdona, Mikel, sigue. Nada, yo pondría el foco sobre lo más preocupante, más allá de que haya países donde se siga haciendo homenajes nazis, ¿no? Pues como en muchos países del este de Europa, pero sí donde el potencial peligroso de la violencia y el terrorismo de extrema derecha. Yo pues indicaría pues Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, pues incluso Suecia, ¿no? Pues que son países donde la amenaza terrorista de la extrema derecha pues es importante. Suecia, Noruega, más bien, sí. Bueno, la primera pregunta que yo iba a hacer es cuál es la situación actual de grupos nazis y de ultraderecha en España, y si queréis podemos aclarar, porque muchas veces, y este es un debate que yo creo que es complejo, muchas veces aquí ya simplificamos el hecho de llamarle nazis o fascistas a Vox pensando, por un lado, primero poniendo esa categoría en todo el espacio de Vox y luego ignorando como que hay grupos realmente fascistas fuera de las instituciones que están más a la derecha que Vox. Incluso dentro de Vox habrá nazis, habrá fascistas,
Pero bueno, no sé si queréis entrar en ese debate, pero la pregunta es, situación actual de grupos nazi y ultraderecha, y también si queréis opinar sobre, dentro de Vox, es decir, si queréis dar vuestra opinión, ¿Vox es un partido fascista o sería conveniente, digamos, no entrar en la generalización? Y está claro que hay miembros fascistas dentro de ese partido, pero quizás sería un abuso, una generalización. Igualmente, no es que digas tu opinión, sino que me gustaría escuchar vuestra opinión al respecto. Y tenéis 1 minuto y medio, 2, si quieres, proyecto 1, empiezas tú, y luego el resto hacéis una respuesta corta. Situación actual, grupos de fascistas, de ultraderecha, y ¿Vox es un partido fascista o qué opinión, cómo lo catalogaríais? A ver, 2 minutos. Al final, nosotros tampoco nos ponemos en plan experto de definir hasta dónde llegan los límites del fascismo, sino que sobre todo lo que estudiamos es quién utiliza retórica que pueden utilizar grupos fascistas. Es verdad que hay, o sea, grupúsculos pequeños que son muy claramente identificables con el fascismo de los años 30, en plan camisas pardas, como pueden ser, no sé, un Casal Tramuntana aquí o un Hogar Social, pero al final ves que la retórica que utilizan estos grupúsculos más pequeños es muy similar a la que puede utilizar Vox. Y aunque Vox sea un partido que responde más a, no sé, a economías neoliberales, luego su retórica es muy parecida a la de grupos que son muy claramente fascistas. Entonces nosotros nos intentamos centrar en cómo la retórica fascista invade otros espacios, ¿no? Luego otro tema también sería cómo el neoliberalismo a veces le permite o hasta le complace la existencia de esta retórica a nivel más popular. Muy bien. Nora. Igual, bueno, en 2 minutos es bastante complicado, pero en la misma línea que las compañeras, Vox es un partido liberal en lo económico, eso no hay ninguna duda, pero sí que es verdad que a nivel de discurso, que a nivel de machismo, de homofobia, de oposición a leyes, avances sociales y demás, es un partido que copia el discurso de la extrema derecha completamente. Es decir, encontramos el mismo discurso en colectivos abiertamente neonazis que en un colectivo ultraliberal, que en un partido liberal como Vox. Entonces, tampoco la diferenciación entre es un partido fascista o no es un partido fascista nos sirve de mucho. ¿Tienes un discurso fascista? ¿Compartes un discurso contra los derechos humanos? Sí, pues es lo que nos interesa. El mismo discurso contra el feminismo, contra los menores migrantes, contra la inmigración, el mismo discurso homófobo lo comparten ellos y lo comparten grupos abiertamente nazis. Entonces, en realidad, eso es lo que nos importa a la hora de analizar. Nosotros en el informe hacemos un mapeo de todos los colectivos, desde los más marginales que apenas tienen incidencia y hacen un trabajo más de calle, hasta un análisis de Vox, porque creemos que ambas cosas son importantes, que es muy relevante tener a Vox con un discurso racista hablando de cierre de fronteras cuando el Mediterráneo es una fosa común, pero también es muy relevante el grupo que se pone a hacer una recogida de alimentos en la puerta del Mercadona y le dice a una persona migrante que ella no tiene derecho a la solidaridad, que no tiene derecho a la vivienda y que no tiene derecho a la alimentación simplemente por haber nacido en otro país. Entonces son 2 discursos iguales en diferentes ámbitos y con diferente alcance, pero igualmente importantes. Muchísimas gracias. Bueno, antes de darte paso, Miquel, a tu opinión, bueno, quería darle la bienvenida a la gente de Descifrando la Guerra, que nos ha hecho una pedazo de raid con 132 personas. Entonces, más allá de darle la bienvenida, bueno, para quien no conozca Descifrando la Guerra, es un canal de Twitch, bueno, tiene otra herramienta que hace unos análisis espectaculares de cuestiones de geopolítica. Aprovecho para recomendar su canal de Twitch y todo lo que hacen. Recientemente estuvieron con nosotros en el debate sobre Ucrania y Rusia. Y bueno, para contarles un poco, porque acaban de entrar y vienen de otro canal, estamos pues presentando digamos, la ruta que se va a pasar por toda España, pues los compañeros que han hecho posible este pedazo de libro de los neocon a los neonazis, de la Fundación Rosa Luxemburg, coordinado por Miquel Ramos, y que estamos, bueno, hablando sobre el libro y también sobre la ultraderecha, el fascismo en España, y un poco desgranando lo que es el libro. Así que bienvenido a la gente, a la buena gente de Descifrando la Guerra. Bueno, Miquel, tu aportación sobre en qué estado estamos en España, es decir, los grupúsculos, incluso si quieres, porque muchas veces la simplificación es los nazis, es Vox, sin desconocer que hay grupos realmente fascistas y que se le puede decir con todas las letras, y quizás con Vox, más que un grupo fascista, es alguien que alienta discursos que hacen facilitar ese espacio. Pero bueno, ¿cuál es tu aportación en este sentido?
Mira, la virtud que el resto de extremas derechas que no son Vox y que compiten con Vox de alguna manera, pero la virtud que le ven a Vox es que precisamente lo que decía Proyecto Una antes, es la ventana de Overton, es la batalla cultural, es decir, que lo que los grupos nazis en los 90 decían, ahora lo dice un tío en el Parlamento y en los medios de comunicación día tras día. Es decir, están diciendo lo mismo que decían los grupos nazis y fascistas de toda la vida, se están diciendo en sede parlamentaria y en los medios de comunicación. Y esto lo saben, aunque luego los critiquen porque son sionistas, porque son neoliberales, lo que quieras, pero están abriendo el camino. Están abriendo a normalizar un discurso, están abriendo a normalizar, a combatir derechos. Ellos plantean, digamos, eso de que hay gente que no tiene derecho a tener derechos. Y nos entretiene con esta batalla, ¿no? Porque sabe que nosotros, desde la izquierda o desde el consenso, ¿no? Lo que ellos llaman la dictadura progre, o marxismo cultural, o buenismo, ¿no? Que es ese consenso que tenemos todos y todas de que los derechos humanos son la base de la convivencia y de la democracia, ellos se quieren cargar eso. Y nos distraen con esta batalla. ¿Por qué? Porque ellos no tocan la estructura nunca. La estructura, es decir, el poder real, el poder económico de este país, no siente ningún tipo de problema con Vox, ni con la extrema derecha, ni con los nazis. Para nada. Pero sí, estamos peleando en otro terreno, ¿no? Que es en el terreno cultural, ideológico, ¿no? Pero no estamos tocando la estructura. A Vox lo que le molesta en una entrevista es cuando le hablas de políticas sociales y de economía. Ahí es donde no saben responder, donde se tienen que retratar o te pueden engañar montando un sindicato y te pueden hacer piruetas, etcétera. Pero si rascas y si sabes pillarlos ahí, ellos ahí no tienen defensa. ¿Ellos de qué te van a hablar? De menas, de feminazis, de independentistas, pues te van a hablar de los 4 temas que ellos pilotan. Por lo tanto, esto también es una crítica a los medios de comunicación que demasiadas veces les sirven el terreno de juego perfecto para que ellos suelten su propaganda, ¿no? Y están tranquilos, ¿no? Pero nunca les hacen entrevistas incisivas en estos temas en los que ellos se tienen que retratar y decir, mira, no vamos a subir las pensiones, o no vamos a dar más derechos a determinados colectivos, o no, a los sindicatos nos los vamos a cargar y vamos a hacer unas políticas sociales de mierda. Pues no lo van a decir, lógicamente, ¿no? Por tanto, los grupos de extrema derecha que no son Vox les viene divinamente. Es que lo dicen ellos mismos, abiertamente. No es que yo lo suponga. Es que ellos lo están diciendo en sus tweets y en sus historias. Están diciendo, la ventana de Overton la están reventando, nos viene de puta madre. Si, mira, pues, ¿qué más da? ¿Sabes? Pues yo Es los decir, apoyo. mi pregunta concreta es si más allá de quitarle, digamos, militantes a estos grupos fascistas, lo que están haciendo es aumentando el número de grupos y el número de militantes de esos grupos fascistas a la derecha de Vox, ¿no? Esta es un poco la pregunta, porque da la sensación, por lo menos tienen más protagonismo, ¿no? O son más visibles grupos como No, Bastión Frontal, que son recientes, o otros clásicos. Bueno, ¿cuál es tu análisis concreto en esta parte? te digo, al haber normalizado ese discurso, estos grupos se han envalentonado. No llegan a tener la capacidad que creemos que tienen, porque son muy marginales. Es decir, estamos hablando de organizaciones que muchas de ellas no llegan ni a 20 militantes. Es verdad que hoy en día con las redes sociales, si te lo curras, pues puedes parecer que tengas un ejército, pero en realidad estamos hablando de grupos muy marginales, que tienen mucha incidencia en la calle y que son peligrosos, porque usan la violencia muchos de ellos, ¿no? Y esto es así. Y porque además vienen a aprovechar, digamos, esa normalización del odio, del racismo, la homofobia, el machismo, etcétera, que está haciendo Vox, ¿no? Por otra parte, ¿no? Por lo tanto, a ellos les da igual. Ellos han vivido estos grupos al margen de Vox, es decir, los movimientos sociales neofascistas, digamos, yo creo que hay que llamarlos así. Ellos han vivido siempre la más absoluta marginalidad, ¿no? Y además con un perfil de militancia que no es muy, muy continuo, ¿no? Sí que hay irreductibles, ¿no? Pero es verdad que... Pero ellos están viendo ahora cómo, vamos, están perfectamente insertados dentro de la normalidad democrática, ¿no? Porque lo que ellos dicen, lo dice un tío con 52 diputados, ¿no? Un partido. Por lo tanto, ellos están viviendo en ese sentido, pues una especie de revival de sus ideas y normalización. Pero bueno, la militancia yo creo que está más bien, la gente que es más pragmática acaba en Vox, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que no nos olvidemos de que hay vida más allá. Hay think tanks que están creando cuadros, ¿eh? O sea, está el Instituto de la Le Pen en Madrid, no nos olvidemos. Hay medios de comunicación de extrema derecha que están muy bien financiados, donde muchos de estos ex nazis están ahora ahí como contertulios, periodistas, etcétera, ¿no? Es decir, que
bueno, que la red es mucho más amplia, de 4 grupillos nazis y Claro. Vox. Total. De hecho, quiero abrir otro melón, ¿vale? Y te voy a preguntar a ti, Nora, primero, ¿cuál es tu opinión? La pregunta concreta es si los medios de comunicación están favoreciendo el aumento de la ultraderecha en España. Así, ni siquiera voy a matizar. Los matices, si queréis ponerlos vosotros. Por supuesto, y sin ninguna duda. Y esto lo llevamos nosotros denunciando muchísimo tiempo y lo hemos visto desde casos concretos. Por ejemplo, bueno, vuelvo a Madrid, que yo soy de aquí, la campaña que se le hizo a Hogar Social. A Hogar Social se le catapultó y se le dio una difusión y, vamos, increíble, y estaba todos los días en periódicos, entrevistas, medios. Era alucinante. Bueno, recordamos todos el titular aquel del amanecer dorado de la extrema derecha que le hicieron Por no a su hablar líder. por no hablar de Desocupa, ¿no? Que ya sería Bueno, espectacular. claro, sí. Sí, Las sí. Bueno, ahí entramos campañas. ya en más temas, con desocupa, tema vivienda, propiedad privada, empresas haciendo labores para policiales. Pero bueno, el tema vamos, de los medios de comunicación con la difusión de la extrema derecha o el tema que les convenga en ese momento, con desocupa y la vivienda y la ocupación, no hay duda. Mirar también ahora, por ejemplo, el caso de Bastión Frontal, cuando hemos visto cómo se les está tratando, mitificando, cogiendo un rollo romántico de que hay detrás de que gente joven, de que una chica de 18 años se meta en ideología nazi, en vez de dar un discurso de que son grupos contrarios a los derechos humanos, que no tiene más, no hay que analizar y sobreanalizar mucho más estos sujetos. Entonces sí, totalmente, vamos, los medios de comunicación son los primeros que contribuyen a esto. Está claro. Proyecto una. ¿Qué opináis? Absolutamente de acuerdo con cada palabra que ha dicho Nora, y nos gustaría reiterar el tema de las plataformas comerciales, de las redes sociales que hoy en día tienen casi tanta o de aquí a poco tendrán más incidencia que los medios de comunicación tradicionales, y que se lavan las manos absolutamente del discurso de odio que se esparce por ellas y en cierta forma lo facilitan, lo buscan y lo amplifican porque les da dinero. Está claro. Bueno, Miquel, ¿y tu opinión cuál es? Que tú lo vives casi a diario dentro de ese aparatito que llamamos tele. Obviamente, los medios de comunicación, vamos a ver, no olvidemos una cosa, los medios de comunicación son empresas privadas y el objetivo de cualquier empresa privada es obtener beneficios. Y en televisión, aunque hablemos de información, lo que vende muchas veces más que la información pura y dura es el espectáculo, ¿vale? La extrema derecha sabe muy bien hacer espectáculo. Ya lo hizo Berlusconi en su día, ¿no? Y Berlusconi, yo recomiendo el libro de Alba Sidera, Feixisme persistent, está en catalán, pero los que no lo habléis, estoy seguro que si os esforzáis un poquito lo entenderéis, pero es un libro magnífico que explica muy bien el ascenso de la extrema derecha y pone el foco en los medios de comunicación. Y creo que es la lección que deberíamos haber aprendido hace 20 años, hemos aprendido. No solo eso, sino que es que lo saben, ¿no? Yo creo que los propietarios de los grandes medios de comunicación pues saben perfectamente que da espectáculo la extrema derecha, la violencia verbal de la extrema derecha, pero no solo eso, no nos equivoquemos, ¿eh? No es solo darle voz a la extrema derecha. Es decir, es cuando te pasas el día hablando de los MENA, los ocupas, Sí, los marcos comunicativos. los EPEs, de aquí, la ETA otra vez, que está por ahí. Quiero decir, es el marco, es la agenda de setting de todos los medios de comunicación diarios. A ti te están bombardeando todo el día, claro, luego llega Abascal montado en un caballo por el plató, ¿sabes? Y ya llega el campeador, ¿sabes? Claro. Se lleva las simpatías del populacho, ¿no? Por lo tanto, ya no es que entrevisten a este tío o que no le hagan la pregunta que deberían hacerle, sino es que su menú diario es, fijaos una cosa, miedo. Es decir, la extrema derecha se mueve perfectamente en el marco securitario. Cuando estamos hablando de el miedo a los ocupas, el miedo a los menas, a la violencia en la calle, de las bandas, no sé qué y tal, no sé cuántos. Pocas veces te hablan del problema de la vivienda o del problema de los servicios sociales. Es decir, son muchos los marcos que la extrema derecha está muy cómoda y que los medios de comunicación también, porque dan espectáculo, dan morbo, son, pues eso. Y luego cuando hay que hablar de cosas positivas, ¿no? Pues son muy pocos los que lo hacen, ¿no? De determinados colectivos, ¿no?
Y aquí es importante esa responsabilidad de los periodistas y de los medios de comunicación, lógicamente. Total. Bueno, aprovecho para darle, que estoy viendo que está saludando Marcelino Madrigal y precisamente un saludo, espero que todo vaya bien con la recuperación y precisamente que entra Marcelino Madrigal, que lo veo saludando, la siguiente pregunta, y de hecho te lo voy a hacer a ti, Amelia, si quieres, empaquetando el tema de, si quieres responder el tema de que hemos hablado de los medios y precisamente que Miquel precisamente al final terminaba con esto, es el uso el uso de discursos de odio y de la mentira es como una pieza clave en la estrategia de estos grupos, ¿no? Porque eso es lo que parece a priori, esa combinación, ¿no? Incluso que los medios parece que no solamente se quedan en redes sociales, sino que al final los medios también alimentan esto. Bueno, no sé si tienes algo que comentar al respecto, Amelia, de esta combinación de discurso con la colaboración de medios y como que es una estrategia que parece que es impune totalmente y que tiene su éxito y su eficacia, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no me quiero hacer como un señor o repetir lo que ya se ha dicho, ¿no? Entonces yo creo que ya las compañeras han dicho bastantes cosas interesantes. Lo que pasa que sí que es verdad que, y se viene denunciando, ¿no? Desde distintos espacios y desde hace tiempo, es mucho más rentable la mentira que la verdad. Y hay una cosa que a mí como que me atornilla un poco la cabeza en esa estrategia de medios que utilizan la extrema derecha, les funciona. Les funciona también porque utilizan ciertas cosas como la emoción, ¿no? que comentaba Miquel, y la emoción del miedo, que desde luego atrae mucho más que una emoción positiva, ¿no? Y que bueno, yo creo que también es importante en ese sentido diferenciarlos. Es decir, que hay una suerte como de fascinación por parte de la estrategia que utiliza la extrema derecha en medios y hay cierta parte de la izquierda que tiene como una fascinación de, hostia, qué bien lo hacen, oye, que igual les copiamos, ¿no? O igual no, ¿no? O sea, yo siempre digo que a la extrema derecha no hay que parecerse ni en los andares, ¿no? Claro. Claro. Entonces, bueno, enganchando con eso y bueno, los discursos de odio, a ver, algo muy sencillo y algo muy obvio. Lo que pasa es que las cosas obvias a veces también es importante recordarlas. Los discursos de odio siempre preceden a los crímenes de odio y esto es algo que está más que estudiado y más que sabido. Es decir, el discurso de odio, por tanto, lo que han dicho perfectamente las compañeras de Proyecto Una, y Nora y Miquel, la batalla cultural y el discurso de odio es que no es una cosa simbólica, no es una cosa así, bueno, pues, unas palabritas. Es que detrás de esa batalla cultural y detrás de esa guerra cultural hay una batalla por lo material que vendrá. Para muestra, ¿no? Un botón. Salía un estudio, creo que fue antes de Navidad, es una cosa así, recuerdo, que decían que 1 de cada 5 jóvenes menores de, no me acuerdo cuántos años, pero para mí eran muy jóvenes, 1 de cada 5 jóvenes consideraba que la violencia machista no existía. Y era 5 veces más que hace 10 años. Sí. Esa parte de batalla cultural luego se transforma y se traslada en cortapisas y en menos consensos, lo que hablábamos, ¿no? De los consensos del 68, que digamos ha sido como la base de toda esta cosa que nos hemos montado, con muchas carencias, por supuesto, pone cortapisas a avances, por ejemplo, en política pública feminista y en política pública de avance de derechos de las mujeres. Afortunadamente, de momento no, pero ya siembra, ¿no? Ya siembra ese discurso de odio que se puede transformar efectivamente en una cosa material, en una cosa concreta o en que apalen a una persona marroquí o que los maten, etcétera, ¿no? O sea, que sí que hay esa esta transposición. Sí. Nora, ¿qué opinas de esto? Perdona que no tenía el micro. Que igual, en la misma línea que Amelia, nosotros lo defendemos siempre. Incidimos tanto en la importancia de frenar los discursos de odio, porque estos discursos de odio se convierten en delitos de odio y en agresiones de odio. Y el caso que ha dicho Amelia con la violencia de género se ve clarísimo.
Es decir, bueno, la violencia de género existe porque ha habido una sociedad y una estructura que ha vendido, y un discurso que ha vendido un poder supremacista a los hombres sobre las mujeres. El racismo existe exactamente por lo mismo. Entonces, los discursos son importantísimos. Si nosotros estamos viendo continuamente que la inmigración roba, que los inmigrantes violan, que las mujeres vivimos de chiringuitos, que si las paguitas, que eso es un discurso que al final cala. Y todos esos discursos acaban en agresiones de los hombres sobre las mujeres, de racistas sobre migrantes. Al final, todo va a llevar al mismo punto. Es decir, hace poco fue el aniversario de la liberación de Auschwitz y lo repetían mucho. Las cámaras de gas comenzaron con un discurso de odio y con un discurso de discriminación. Por eso nos parece tan importante. Hablan mucho de la libertad de expresión, de que la gente puede opinar, que puede tal, que el odio esto no se debería fiscalizar ni se debería juzgar, pero es que el discurso de odio y esta escenificación del odio lleva a delitos, lleva a agresiones y lleva a muertes, y eso lo podemos comprobar fácilmente. Claro. Proyecto Una, ¿qué opináis de esto? Sí, bueno, muy de acuerdo con todo esto. Por no repetirme, ¿no? Lo que ya habíamos dicho antes del terrorismo estocástico, que es este fenómeno de crímenes que se dan por personas no alineadas dentro de una organización terrorista, sino que lo hacen individualmente y muchas veces espoleados por estos discursos de odio, ¿no? Aquí igual no lo hemos visto en el Estado español, pero hemos visto agresiones, hemos visto el caso de el militar en Mazarrón, que mató a una persona simplemente porque consideraba que era inmigrante, y el caso de la granada en Hortaleza. Hay cosas como estas, ¿no? O sea, también hay un punto que uno de los grandes problemas de que proliferen estos discursos es que a quienes luchamos por transformar las partes injustas de esta sociedad nos obligan a gastar un montón de energía en organizarnos para paralizar y para contrarrestar estos discursos. Y cuando hay un asesinato homófobo como el de Samuel, es precioso ver cómo la gente sale a la calle, se organiza y marca la agenda para poner claro que si te matan diciendo determinadas palabras, eso tiene un significado y eso viene dado porque hay una estructura de poder. Y esto es importantísimo. Pero también un problema derivado de este discurso de odio campando a sus anchas, y nuevamente repito lo que dijimos antes, en las plataformas, porque les da dinero, en la tele, porque hay unos intereses detrás, porque está este engagement del odio y esta indignación que nos obliga a mantener los ojos en la pantalla, pues el problema de que proliferen todas estas cosas es que nos paraliza. Es un poco como funcionan los trolls, ¿no? Invaden tus redes, te hacen creer que son un montón y te da miedo, ¿no? Te bloquean, te hacen pensar que no puedes contra esta avalancha. Y claro, tenemos que organizarnos en paralizar y en contrarrestar todo este odio, todas estas fake news y ostras, es una faena porque hay muchas de las personas que estamos gastando nuestra energía, gastando tiempo en nuestras organizaciones sociales en todo esto cuando deberíamos estar pues pensando en construir un futuro mejor, y este tipo de escoria y este tipo de sicarios del poder nos impiden mirar más allá y nos impiden tener horizontes utópicos porque tenemos que gastar tiempo en defendernos de sus agresiones. Bueno, gracias. Miquel, a ti te voy a ampliar un poco la pregunta con todo el recorrido y todas las décadas, diría ya, que llevas analizando grupos de ultraderecha, grupos nazis, fascistas. ¿Siempre ha sido una herramienta o de las herramientas más usadas por el fascismo a nivel histórico también, el discurso de odio y la mentira, o es una novedad correlativa a los tiempos tecnológicos en los que estamos? El micro. Ahora, vamos a ver, el incendio del Reichstag en Alemania. Es decir, es que esto ha acompañado siempre a la extrema derecha. No nos olvidemos de una cosa, los bulos, los discursos de odio, el antisemitismo no llega con los nazis. Y se expulsó a los judíos en 1400, con los reyes católicos, a los moriscos. ¿Cómo creéis que se hacían esas cazas de judíos? Esas cazas de brujas, literal, a las mujeres a las que acusaban de ser brujas, ese machismo, ¿no? También histórico, esa islamofobia también histórica que forma parte del ADN cultural de este país, la islamofobia, el antisemitismo, el antigitanismo.
colectivo de personas gitanas perseguido y estigmatizado desde que toda la vida. Es decir, esos prejuicios, esas mentiras, esos bulos, esos discursos de odio, ¿no? Tienen el ADN en la cultura Estado español. No solo eso, también, incluso también yo como valenciano, aquí se reivindica a San Vicente Ferrer, aquí, que era un antisemita descarado, que señalaba a los judíos y luego había masacres de judíos en Valencia. No sé, o se normaliza, ¿no?, la conquista de Valencia por los cristianos, ¿no?, y cómo se expulsó a los moriscos. Es decir, todos esos prejuicios están insertados culturalmente. Lo que pasa es que históricamente pues hay quien los estimula más, ¿no? Hay gente pues que los trata de neutralizar, pero luego hay quien los estimula. Los nazis los estimularon muy bien, el franquismo lo estimuló y hoy en día la extrema derecha los estimula. Por lo tanto, esos bulos, esa mentira, esos prejuicios forman parte todo de un paquete, ¿no? Ese paquete del odio, ¿no? Y ese paquete funciona perfectamente porque lo que hace al fin y al cabo es que los ciudadanos y las ciudadanas nos enfrentemos entre nosotros, mientras los que tienen la pasta es que no tienen ningún tipo de problema entre ellos, ¿no? Y solo hay que ver pues dónde está el rey emérito ahora, ¿no? Pues está en una dictadura fundamentalista, ¿no? Por ejemplo, ahí viviendo tranquilamente, ¿no? Sí, sí. Ahí no hay problemas de cultura, ni de historia, ni de religión, ni conflicto de ningún tipo, ¿no? Quiero decir, esto va mucho más allá, ¿no? Y yo creo que esto sí que es importante. Por eso es muy importante, y aquí quiero insistir, que el éxito de la extrema derecha no es que acabemos todos votando a Vox o militando en organizaciones nazis. El éxito es que empecéis a pensar desde la izquierda que los musulmanes es que no te puedes fiar porque son todos machistas y encima los judíos no te puedes fiar tampoco porque son traicioneros, o no te puedes fiar de los gitanos tampoco porque no se quieren adaptar, o que las mujeres, bueno, también hay mujeres que también hacen denuncias falsas. Esa es la victoria de la extrema derecha, que poquito a poquito vayamos comprando parte de su discurso. Y eso, lamentablemente, hay una parte de una autodenominada izquierda que está comprando, vamos, a granel el marco, el argumentario y los discursos de la extrema derecha. A ver, os pongo un ejemplo. Los nazis, cuando estaban contaminando a la sociedad alemana de entreguerras, ellos tenían dos discursos. Tenían un discurso para la derecha, que era los judíos son bolcheviques, ¿vale? Y un discurso para la izquierda, que era los judíos son capitalistas. ¿Qué les unía? El antisemitismo a esos dos discursos, el odio a los judíos. Por lo tanto, ¿qué están haciendo ahora la extrema derecha? Lo mismo, pues con otros colectivos, con el feminismo, con las personas musulmanas. Pues claro que hay islamofobia en la izquierda, claro que hay antisemitismo en la izquierda, claro que hay machismo en la izquierda. Esa es la victoria de la extrema derecha. Y esto se ve en otros países claramente. En Francia se ve, vamos, de una manera evidente. Pero esta es la victoria, este es el objetivo de la extrema derecha. Más que ganar votos, ya los ganarán dentro de 5 años, de 10, cuando ya os creáis realmente todo su paquete argumentario. Bueno, pero eso es su objetivo. Está claro que ese es el objetivo y sobre todo esa es la herramienta que usan de manera histórica, ¿no? El odio y la mentira. Bueno, no te quería cortar, pero hace unos minutos Spanish Revolution nos ha hecho una raíz entre la gente que estaba en Spanish Revolution viene, así que bienvenidas y bienvenidos. Estamos analizando y bueno, repasando el libro de los neocon a los neonazis y bueno, ya estamos terminando, es decir, queda la última pregunta que va para todas y que bueno, es la pregunta con la respuesta más difícil, que tiene que ver con las soluciones, ¿no? Entonces, mi pregunta, empezamos por Proyecta Una, para toda la gente que nos escucha: ¿cómo se combate el fascismo? ¿Cómo se combaten los discursos de odio? ¿Cómo se combate la desinformación y los bulos? Proyecto Una. Buena pregunta. Nosotros apostamos por enseñar a la juventud, a los chavales, las chavalas que ahora están en los institutos y que están consumiendo un montón de contenido en Internet y muchas veces contenido que contiene propaganda fascista y que lo consumen a lo mejor sin ni siquiera darse cuenta. A esta juventud hay que darle las herramientas necesarias para que sean individuos críticos que decidan qué lugar quieren ocupar en la sociedad. Esto no se está haciendo
pues está haciendo muy poco a través de profesores muy bien intencionados de institutos y con muy pocos recursos, pero tiene que hacerse de forma masiva, efectiva, y hay que poner recursos y energía ahí. Esto para empezar. Después, nosotros siempre decimos lo mismo, el antifascismo se hace cada día, se hace no tolerando un comentario racista en la farmacia, se hace montando la fiesta de tu calle, se hace parando un desahucio y se hace creando redes de apoyo entre vecinas cuando hay una pandemia para llevarle la compra a la gente y creando lazos y convivencia entre las personas para derrocar prejuicios. Perfecto, Nora. Para cerrar esto, una respuesta corta de cómo combatimos esto desde individualmente nuestras acciones diarias. Pues en la misma línea, estando en todos los espacios, estando en las instituciones, estando en los colegios, estando en los barrios, estando en las asambleas, estando en los juzgados, cada uno en su espacio, en su trabajo, en su zona, en su barrio y sobre todo estando en las calles. Nosotros hemos visto que en los espacios en los que aparece una militancia de izquierdas, la extrema derecha no tiene espacio. Entonces, antifascismo es estar en la PA, antifascismo es estar en la asamblea de barrio, antifascismo son los repartos de alimento, antifascismo es crear comunidad y desmontar sus discursos. Así que estando en los sitios en los que tenemos que estar. Muy bien. Muchas gracias, Amelia. Tu opinión sobre esto. La gran pregunta, ¿no? Es decir, esto quizás sea una herramienta para dar, por lo menos tener la información para tener más elementos de respuesta, ¿no? Ojalá tuviéramos, ¿no?, la respuesta de la varita mágica. O sea, para mí sería como muy osado y por mi parte dar respuesta a una cosa tan compleja. Lo que sí que tengo claro es que me parece, ¿no?, como que de repente hacemos un análisis aquí un poco chungo de cómo pasa la extrema derecha y tal. Creo que también es importante mencionar y poner en valor las conquistas y también las resistencias y los espacios de resistencia, que hay varios, ¿no? O sea, que ahora vemos a Nora Miquela Proyecto Una, pero que hay muchos espacios de resistencia. Lo que sí que yo personalmente lo que tengo claro es que aquí no se rinde nadie. Eso siempre. O sea, eso que vaya por delante. ¿Cómo combatir la extrema derecha? Lo decía antes, ¿no? Y un poco a raíz de lo que decía Miquel Ramos, de la extrema derecha no parecerse ni en los andares. Y ese proceso que llamamos la lepenización de los espíritus, que hay 1000 ejemplos con la islamofobia, pero que también vimos a sectores de la izquierda aplaudiendo con las orejas el decreto de dignidad de Italia. Y, por ejemplo, y eso fue un problema, particularmente en la izquierda alemana, ¿no? Cómo aproximaban ciertos sectores de la izquierda alemana a la cuestión de la migración, ¿no? Entonces, a la extrema derecha no parecernos ni en los andares y dejar de tener un poco de fascinación de, hostia, qué bien lo hacen en los medios de comunicación. Otra cosa, tener medios propios. Por eso creo que es tan importante tener nuestros propios medios y desde ciertas entidades intentar apoyarlo como lo estamos haciendo. Entonces, 1000 gracias tanto a esos espacios de activismo y espacios de análisis como Proyecto Una, pero también la pandemia digital y la voluntad para crear medios propios. Yo luego también tengo una opinión que puede ser controvertida, pero que me gustaría ponerlo sobre la mesa. Creo que cada cual haga su parte, ¿no? O sea, esto es un poco cada cual hacemos nuestra parte y en ese sentido la Fundación somos una entidad que nos dedicamos a la educación política y ahí engancho con lo que comentaban las compañeras de Proyecto Una, ¿no? Mucha formación y, como decía el gran Julio Anguita, programa, pues en este caso formación. Y en ese sentido, pues cada cual que haga su parte, en las instituciones, en los juzgados, en las fundaciones o en los espacios de generación de pensamiento, que los hay de derechas que forman cuadros, pero también estamos las fundaciones de izquierdas que también estamos para formar y apoyar cuadros y apoyar a los colectivos. Y mi opinión un poco, que a lo mejor puede ser controvertida y que podríamos tener un debate bizantino al respecto, no es un debate denso, yo creo que también por parte de las izquierdas transformadoras es preguntarnos qué lugar queremos ocupar en este espacio que parece que se abre ahora en general en Europa con la polarización izquierda-derecha, pero que parece que esa polarización la está ocupando el socialliberalismo y el extremo centro, que estamos viendo que el discurso de cuidado que viene la extrema derecha
electoralmente normalmente lo está capitalizando y lo está ganando el Partido Socialista. Y para muestra, las elecciones en Portugal el domingo pasado. Yo creo que ahí también darle una pensada de qué lugar queremos ocupar las izquierdas transformadoras y los agentes y los actores políticos en ese cuidado que viene la extrema derecha. En todo caso, cada cual que ocupe su parte y no dejarles ni un ápice, ni un hueco. Muy bien, muchísimas gracias, Amelia. Bueno, Miquel, para cerrar esta presentación de libro y de la gira, ¿cuál sería, de manera sintética, las maneras de combatir más eficaces al fascismo, al discurso de odio, a las mentiras, bueno, a todo esto que estamos viviendo? Estar en todos los espacios, y lo ha dicho Nora, necesitamos gente en las instituciones, pero necesitamos muchísima gente empujando a las instituciones desde fuera de las instituciones. Es decir, no vale de decir, es que los del gobierno no hacen nada. Vale, hay que estar en la calle y hay que hacer, y apretar al gobierno para que le haga, y si no lo hace, caña. Es lo que hay que hacer. Y los movimientos sociales, históricamente, no solo el movimiento antifascista clásico. Hay que estar parando desahucios, hay que estar con los colectivos de trabajadores que están sufriendo recortes en sus derechos, hay que estar en todos los frentes. Así se frena la extrema derecha también, porque el lugar donde no estemos nosotros lo ocuparán ellos. Eso uno. Dos, insisto, lo ha dicho Amelia y lo he dicho yo antes y lo vuelvo a decir, no comprarle nada a la extrema derecha, no comprar sus marcos, no comprar su lenguaje, no hablar de lo que ellos quieren que hablemos, sino hablar de nuestra propia agenda y con nuestro propio lenguaje y desde nuestro propio marco. No el problema de la inmigración, no el problema de los gitanos o de los musulmanes o de los judíos. Hablar nosotros en nuestro lenguaje. No compremos el lenguaje de la extrema derecha. Y, por supuesto, intentar que en los espacios donde estemos seamos constructivos, no seamos sectarios, ¿vale? Nuestro enemigo no es la organización que se parece a nosotros pero difiere en 4 cosas, sino seamos humildes, colaboremos entre todos y todas, y a la gente tóxica y a los movimientos que sean tóxicos y que lo único que se dediquen es a intoxicar entre colectivos y entre personas, cuanto más lejos mejor, y a construir, a trabajar, que tenemos mucho trabajo y que el enemigo no es solo el partidito de extrema derecha o los nazis del barrio, que lo son, es mucho más grande. Y están nuestros derechos en juego y yo creo que hay que estar en todos los frentes. Hay que tener humildad, pero hay que tener perseverancia, constancia, escuchar, aprender y leer. Y aquí tenéis un buen manual para identificar al bicho del que estamos hablando y hay libros magníficos sobre extrema derecha que han salido y otros que están por salir y que nuestra labor también como comunicadores es darles promoción y ayudar a que la gente que tiene voz y tiene espacios mediáticos pues refuerce este relato. Bueno, pues nada, nos hemos pasado un pelín de la hora que habíamos acordado, suele pasar aquí, pero bueno, antes de iros quería daros las gracias, transmitiros también las gracias de la comunidad. Ahora explicaremos cuando me quede a solas cómo conseguir el libro y tanto Proyecto Una, Nora, Amelia, Miquel, muchísimas gracias por estar aquí. Me imagino que nos veremos en alguno de estos eventos de la gira, que yo también trataré de darle difusión para que la gente que esté en esa ciudad o que esté cerca pueda acercar y ampliar el debate en persona, incluso también pues conseguir el libro. Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí, espero veros pronto y que tengan muchísimo éxito. Yo le recomiendo mucho a la gente que lea este referente, yo creo, para analizar la ultraderecha que habéis conseguido entre todas. Así que muchísimas gracias. A ti. Gracias. Gracias. Chao. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.